estamos arrancando un lado B muy especial, muy particular, porque no estamos en nuestro habitual estudio de todos los lunes. Hoy vinimos hasta la casa de la entrevistada y nos vamos a meter en el mundo de la docencia. En el mundo de la docencia muy especial, porque justamente estamos hablando de Margot Martín. Con ella estamos en nuestro lado B tan especial del día de hoy. Hola Margot, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Bueno, nosotros muy contentos de que hayas aceptado la propuesta de entrevistarte y que nos hayas recibido en tu casa. Todo un placer para nosotros para charlar un poco de lo que fue tu carrera, la educación especial, porque fuiste, digamos que una de las pioneras de la educación inicial acá. Sí, nosotros somos del grupo fundador de Educación Especial. La provincia de Buenos Aires, que es pionera en educación especial, decidió becar de cada distrito o jurisdicción de educación o zona a una o dos o tres personas para juntar escuelas especiales. Entonces a mí me tocó estudiar en el Avanza y ahí me recibí de profesora de educación especial. Margot, ¿usted es, te puedo tratar de vos? Sí, por Bueno. supuesto. Margot, vos sos puntaltense. Sí, nací en esta casa. En esta casa estamos hablando de Barrio Norte, podríamos decir, ¿no? Sí, las quintas era. Claro, era una fisonomía muy diferente a la que tenemos hoy. Eso. Solo que Punta Alta era diferente en todo. Esto eran había sido las quintas y como ya estaba edificado, fue Punta Alta la ciudad del asfalto. Calles de tierra que apenas tenían dos o tres casas se encontraron con que tenían asfalto. Y esto pasó también con esta cuadra, que tiene un asfalto muy, muy antiguo y muy bueno. De los de antes, de los De los buenos. de antes, de los de hormigón, pero de los muy buenos. Bueno, Margot, y contame, ¿por qué se te dio por estudiar magisterio? Porque vos sos docente de primaria inicialmente. Sí, sí. Yo fui nombrada cuando me recibí, fui el gobernador mercante, hizo una fundación de escuelas y, por ejemplo, en este distrito designaron por primera vez como alrededor de 20 docentes en una sola designación, cosa que nunca había sucedido. Siempre las docentes esperaban muchos años una titularidad. Yo soy de un grupo que en un año de recibida ya era titular. Claro, increíble, algo que ahora no se da habitualmente en lo que tiene que ver. Así todo se da con más frecuencia que en aquellos tiempos. ¿Y de qué año estamos hablando, Margot? Del año 51, 52, 53, cuando titularicé en la escuela 9 de Punta Alta, la Escuela General San Martín del barrio del Castillo. ¿Y tus estudios primarios y secundarios dónde los habías hecho? Los primarios en la escuela de la base y donde yo viví los primeros años de infancia hasta que falleció mi papá cuando yo tenía 9 años. ¿Era militar tu papá? Era militar. Y después decidieron venirse para este barrio y acá toda la vida. Aquí porque vivían los abuelos, nos vinimos a vivir con los abuelos. Y estudié en la Escuela Normal de Bahía Blanca. Fui de las últimas, a lo mejor, no, después hubo más todavía. Pero en aquel momento decidimos, se abría el Colegio Nacional en Punta Alta, pero estaba muy diferenciado el secundario del Colegio Nacional y el secundario para la escuela normal, que era para docentes. Y yo, como quería ser docente, me fui a estudiar a la Escuela Normal de Bahía Blanca. ¿Y por qué se te dio por la docencia? ¿Qué era lo que te gustaba, lo que te llamaba la atención? Acá enfrente
Vivió una familia de Gómez que tenía una hija que a mí no se hablaba mucho con los menores, las cosas de los demás, ¿no? Así particularidades, pero de eso me explicaron de que la hija una de las hijas que tenían, muy hermosa ella, era sordomuda, es decir, sería sorda y no había aprendido a hablar. Y yo cuando la conocí y la veía tan hermosa y digo, yo voy a ser maestra y le voy a enseñar a hablar. ¿Y lo lograste a ese cometido? No, porque ellos se mudaron de acá antes de que yo me recibiera de maestra. Bueno, pero digamos que fue tu musa inspiradora. Exactamente. Y elegiste el magisterio y después los caminos de la vida te llevaron a elegir lo que después se llamó... Las propuestas del ministerio, ¿viste? Esa propuesta que se hizo de presentarse a una beca para trabajar en educación especial, que no había prácticamente especialistas, muy pocos, en La Plata había, y que tenían unas antiguas escuelas de ciegos y de sordos, y también estaban empezando a trabajar mucho con discapacidad mental. ¿Eso de qué año estamos hablando ahí? Y eso del año 50. ¿Qué gobierno teníamos en esa época? ¿Te acordás? Me parece que el gobernador era Bergate. Ajá, porque digo esto porque la importancia, ¿no? De que pusieran Sí, ahí la semillita. sí, porque el Instituto Avanza lleva el nombre de un abogado de Bahía Blanca, que era miembro del Partido Peronista, y que se dedicó a trabajar mucho en educación, mucho en cultura. Y tuvimos muchas cosas. Por ejemplo, el Instituto Avanza, hoy en día Avanza, se fundó en ese movimiento. Y ahí comenzó la educación a virar para el lado de las escuelas especiales. Y acá la primera escuela especial la fundaste vos. Sí, yo, el ministerio, ¿no? Bueno, pero vos estabas ahí Yo como... sí, como para eso había estudiado. Claro. Entonces yo consideraba que si me habían pagado 3 años de estudio, más vale que se los devolviera al ministerio. Así que enseguida pedí un pase para que fundáramos la escuela. ¿Y había bastantes alumnos en esa época? Sí, sí, siempre hubo, siempre hubo. En el primer censo que se hizo, y debe haber habido como entre 40 y 60, en todas las ramas de la discapacidad, no en una sola. Y después entonces comenzamos a trabajar aquí cerca también, porque buscando casas, no había en Punta Alta casas grandes que se pudieran usar. Vieron como hoy los geriátricos se mudan a hoteles, ¿no es cierto? Bueno, en aquel tiempo el Colegio Nacional comenzó también ahí en la calle Roca y Urquiza. No fue construido eso para escuela. O sea que la escuela 501 no estaba donde está hoy, ahí en calle Murature. Eso se fundó después, gracias a la familia de... Bueno, a ver si me brota después. Que nos dio para elegir entre los terrenos que tenían, que no estaban construidos, que eligiéramos uno para edificar nuestra escuela. ¿Y eso en qué calle era? ¿En dónde apareció por primera vez? En la calle Murature nos ofrecieron ese terreno. Ajá. Y ahí empezamos a construir. No había nada más que un galponcito. Ahí comenzamos nosotros nuestras actividades. ¿Y qué tiene de diferente la educación especial a la educación común, digamos, ¿no? Por llamarla de alguna manera. Es que es toda de esperanza. Es importante que sea esperanza y no ilusión. Viste que mucha gente cree que si a un discapacitado o un ciego se lo educa,
le van a quitar su ceguera o le van a quitar su discapacidad. No ven que lo que importa es esperar qué es lo que puede dar con lo que tiene. Y entonces encontramos a veces cosas maravillosas, como nos pasó a nosotros. Éramos un grupo de 5 o 6 maestras, maestras que se hicieron. Algunas no se habían recibido y comenzamos con la escuela. Cuando pudimos conseguir un edificio, fue como decía acá, en la calle Colón, una vieja casa de familia que estaba desocupada. Ya estaba muy anticuada, muy desmejorada, pero a nosotros nos vino bien. 5 habitaciones que se convirtieron en aulas, y una galería cerrada uniéndolas. Y con esas chicas jóvenes que se pusieron a estudiar entonces en el Instituto Avanza, que abrió también por esos años la carrera de educación especial, todo estaba armonizado gracias a cómo lo habían planeado en el ministerio. Iban surgiendo las necesidades y se iban abriendo lugares. Exactamente, o estaban las necesidades y había gente con ánimo de solucionarlas. Y no por la figuración, sino realmente porque buscaban soluciones. Margot, y decime, esta educación era de ambos lados, como para decirlo, ¿no? Porque los chicos aprendían, los que tenían discapacidades o capacidades diferentes, y los docentes también iban aprendiendo en el camino. Por supuesto, y si no nos damos cuenta de eso, no entendemos lo que es vivir en comunidad. Todos recibimos y todos damos. Si no lo hacemos así, no estamos viviendo en comunidad. Aprendimos tanto, tanto de los chicos. Siempre me acuerdo cuando festejamos los primeros 10 años, que lamentablemente, como pasan siempre las cosas en las escuelas, ¿no? en las cosas públicas, perdimos la película que tomamos, sí, una película, una filmación del acto. En ese acto, porque nosotros todavía teníamos todos los discapacitados, así que había un grupo en el turno de la tarde que eran los discapacitados más profundos y en el de la mañana los más leves. Se hizo una fiesta tan hermosa, que todavía a veces me acuerdo de ella, cuando en un momento dado los chicos fingieron que eran parte de un circo y actuaban de distintas formas. Y todo como los maestras fueron adaptando. Me acuerdo que Angélica Piragostini, que estaba dando las clases de música, era de las fundadoras, formó una banda con los chicos, con los instrumentos esos con los que se usan de juguete, digamos. Claro, ¿no? los fabricados. Eso es. Y me acuerdo que uno de los chicos que teníamos nosotros, que nos la mandaron de escuela de educación común, porque no aprendía y no aprendía y no aprendía y no aprendía. Yo estaba estudiando en la universidad en aquel entonces y en las clases de lingüística hicimos algunos estudios y yo descubrí que el chico cuando a la maestra me mostraba el cuaderno y con lo que tenía y cómo él confundía todo lo que le habían enseñado, descubrí que los errores que cometía se debían a un problema de audición que no le habían detectado los especialistas, porque no era algo físico o que se viera, era una discapacidad para discriminar ciertos sonidos. Cuando descubrimos eso, y con Angélica Piragostini y todo el equipo empezó a trabajar sobre eso, llegamos a la fiesta de los 10 años en que este chico dirigía la banda, tocaba la batería,
No se imaginan ustedes qué maravilla era. Y nosotros, y cómo le habían enseñado y cómo entró por fin a comprender la lectoescritura y siguió adelante. ¿Y cómo fue evolucionando la educación especial en Punta Alta, de lo que vos recuerdes de aquella época? Porque después surgieron otros establecimientos más. Claro, porque teníamos los alumnos y teníamos que diferenciarlos. Es decir, que eran especiales, pero también diferentes. Necesitaban una educación distinta. Y los padres, sobre todo, rechazaban mucho las mezclas, porque creían que sus chicos iban a aprender malos modos de los más discapacitados, lo cual no sucedía, porque en realidad los más discapacitados trataban también de acomodarse y los niños que teníamos en la escuela trataban de educar y de ayudar a sus compañeros con más problemas. Entonces de ahí surgió, primero, que los chicos iban creciendo y necesitaban un lugar a donde ir cuando egresaban. Todos los que podían ir a escuela, que habían hecho la lectoescritura y algo de matemáticas, Claro, que se podían seguir educando, digamos. los mandábamos a que se inscribieran en las escuelas de adultos. Y también terminaron que este chico que yo les digo que dirigía la banda, en la base entró a trabajar, fue un excelente operario, porque los hábitos que les habían inculcado a las maestras, los hábitos de trabajo, de estudio, los hábitos de respeto, eran tan grandes que se destacaban. Y este muchacho llegó a ser supervisor en la base. Qué bárbaro. Pensar que lo habían mandado a una escuela especial porque no comprendía, ¿no? Eso. Y él seguía teniendo problemas de audición, pero desde ya que había, cuando se descubrió, se buscó un especialista que trabajó con audífonos muy especiales, ¿no? Pero toda la escuela estaba orientada en ese sentido. Yo me acuerdo que en la fiesta esa del circo, todos los actos, todos los sketches que había representaban una discapacidad. Una de las chicas que tenía muchos problemas de movimiento, de conducta, pero con una inteligencia rayana a lo normal, apareció haciendo un número de equilibrio sobre una viga puesta entre unos soportes y lo hacía fingiendo tan bien. Fue extraordinario y muchas otras cosas que fueron haciendo los chicos. Y los del turno de la mañana, que eran chicos más que nada con discapacidad neurológica, es decir, que habían tenido algún problema cerebral, pero que tenían una inteligencia bastante intacta. Entonces, ellos, trabajando con su maestra, escribieron, escuchen lo que digo, escribieron el guión de la moderna Cenicienta y la representaron acá. Fue algo extraordinario. Yo me acuerdo que en medio de la fiesta, que yo no estaba sentada con las autoridades, estaba dando vueltas de un lado para otro, metiéndome en todo como de costumbre, y estaba en medio del público, en la oscuridad del Club Los Andes, y mirando cómo actuaban, y de pronto siento que alguien me abraza, un hombre, y me dice, vio mi hija, es hermosa. Era una chica que cuando vino tenía a los padres al borde del suicidio, porque realmente era una locura
la casa donde vivía. Lo último que había sacado los azulejos del baño. Imagínense, cortinas, puertas. Bueno, había hecho todo lo que se podía hacer, lo había hecho, hasta que llegó a la escuela. Y en la escuela no hubo, ay, pobrecito, ay, no. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer, sin más detalle. Y no hay por qué gritar, no hay... Bueno. Y este papá me decía, vio que mi hija, y es cierto que era hermosísima. Después fue una mujer adulta muy linda, sin rasgos, por supuesto, de aquellas dificultades que tuvo. O sea que muchos que después se convirtieron en adultos han pasado por tus enseñanzas. Y el mundo de la enseñanza te dejó, me imagino, además de un millón de anécdotas, muchas amistades, imagino, ¿no? De esa época. Es que inevitablemente cuando estás trabajando, a no ser que uno tenga algún problema de relación, hace amistad con el grupo de trabajo. Hoy en día, ¿quién no va a hablar de su familia cuando está trabajando en una escuela, en una oficina? ¿No dice la gente, somos una familia? Porque es así. Así tenemos que entender nuestra vida, nuestra vecindad. Margot, y vos te hubiese gustado tener hijos, pero bueno, no los tuviste. Pero hoy me comentaba fuera de cámara, fuera de micrófono, en una charla previa que tuvimos, que pensabas tener 6, querías tener 6 hijos. Sí, sí. Yo quería tener una familia grande. Y no los tuve. Y no los tuve en la carne, porque los tuve en el corazón, en la psiquis. Y entonces en esas circunstancias te das cuenta cómo Dios te responde cuando uno pide de verdad. ¿Viste? Como dice, no sé si ustedes son cristianos, han escuchado en el Evangelio cuando dice Jesús, en uno de los Evangelios, que si no pidan y se les darán. Y si no reciben, dice el apóstol, es porque no saben pedir. Y es cierto, porque cuando uno pide, bueno, me hubiera gustado tener no solo una familia, para empezar un esposo, pero yo recibí lo que más quería. 6 hijos en el bautismo. Después 6 ahijados. 6 ahijados, ¿qué es eso? Es tu familia, obvio. Claro, es lo que se entiende, que son hijos en el bautismo. Los he parido en la pila bautismal. Allí se convirtieron en mis hijos y yo me comprometí a estar al lado de ellos. Margot, ¿te puedo preguntar tu edad? Sí, podés preguntarla y yo estoy orgullosísima. Tengo 91 para 92. ¿Y cómo pasan tus días hoy? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Hacer no hago prácticamente nada porque me falla todo. La vista, el oído, la sensibilidad en la piel, en las manos. Y no me puedo parar, tengo muchos problemas musculares porque tengo una artritis desde la infancia. Porque como tengo tanto tiempo para pensar, he repensado desde mi infancia y ahora puedo hacer diagnósticos que en aquel tiempo no podían hacer los médicos. Y ahora, con todo lo que hemos aprendido, o que yo he aprendido en estos años, yo puedo hacer diagnósticos, y que lo que tenía era tal cosa y tal otra, y que en aquel momento... me acuerdo que el especialista al que me llevaba, porque yo me quejaba tanto de dolor de oídos, mi mamá se desesperaba porque yo lloraba y lloraba con el dolor de oídos. Cuando volví a mi papá, que era personal de Marina, él me tomaba en sus brazos y me consolaba y me mostraba figuras y libros y mira el pescadito, mira la mariposa, mira... Para distraerte, para que pienses en otra cosa. Y todo eso me hizo, amar los libros. Yo tengo ahí todavía en el comedor, sobre un trinchante,
la enciclopedia Losada que compró mi papá antes de que yo naciera, cuando supo que iba a tener un bebé. Y la tengo intacta y tiene ahora más de 100 años esa enciclopedia. ¿Y un valor para vos afectivo? Oh, por supuesto, por supuesto. Es que todas las cosas que uno tiene, que uno recibe, valen mucho si las sabés mirar. Me decía lo mismo ayer una señora hablando y diciendo, porque a veces discutimos con mi marido, hablando de cosas de la vida cristiana, ¿no? Y entonces decía, si él supiera o si él sintiera como siento yo, muchas cosas que pasan no serían iguales, porque uno las ve desde otro punto de vista. ¿Cuántas veces oímos decir que alguien dice, ¿cómo me pasa a mí esto? Yo que soy tan bueno. Y porque no vemos la vida como es. Y no vemos tampoco que hay una presencia que nos pide algo y que cuando cumplimos eso que Él nos pide, si es que cumplimos, cuando tratamos de cumplir, cambia por completo la vida. Y yo ahora feliz en la cama. ¿Y qué te gusta? ¿Escuchar música? ¿Escuchás la radio? Escucho mucho radio, las escucho a ustedes también, ¿eh? Y me parece tan lindo tenerte acá, ¿eh? Gracias, para nosotros es un placer haberte visitado, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y bueno, y por contarnos un poco de esta historia tan maravillosa. Te cuento que te buscamos mucho para lograr encontrarte y bueno, finalmente después de algunos contactos lo hemos logrado, así que bueno, con mucho placer de que nos hayas recibido acá en tu casa. Sos un referente de la educación especial para nuestro distrito y bueno, queríamos tenerte en este programa que cuenta historias de personalidades que se destacan en nuestro lugar y vos sos una de ellas. 60 años hace que fundamos la Escuela de Educación Especial. Yo quiero mandar un saludo al terminar a toda esa gente con la que iniciamos hace 60 años la Escuela de Educación Especial y a todas las chicas que enseguida empezaron a estudiar y se fueron incorporando en el primero y segundo año de la escuela, que fue muy difícil por todas las dificultades materiales, pero tan hermoso en lo que recibimos, porque eso es muy importante, que los maestros nos demos cuenta que si somos sinceros en nuestro trabajo, vamos a recibir mucho más de lo que damos. Saludos entonces para todas las chicas del grupo inicial. Nombraba yo a Piera Agostini, a Cornago, Nélida Funes, una de las primeras asistentes sociales junto con Elsa Ferretti. Juana Bañales fue de las fundadoras también. Y eso, gracias a todos los que ayudaron. Bueno, y en nombre de todos los que somos de esta ciudad, gracias a todas ustedes por ser las que comenzaron con esto de la educación especial y que, bueno, sus frutos obviamente después salieron a la luz, ¿no es cierto? Así que gracias por ser las pioneras. Y nosotros nos vamos a despedir acá con Margot de este lado B tan especial que tuvimos en el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado.